Black Panther: Wakanda Forever supera el imposible reto que dejó la muerte de Chadwick Boseman en una secuela llena de sentimiento y profundidad. Su pueblo no lo llamaba general ni rey, lo llamaba Kukulkan. Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar de Black Panther: Wakanda Forever, la secuela esperada de la película de 2018 que se encontró con un éxito casi sin precedentes y que causó un auténtico fenómeno cultural en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos por su labor importantísima de representación cultural de la comunidad negra dentro del universo superheroico, donde hasta ese momento no había tenido una cabida tan importante. Ryan Coogler, el director de la primera película, vuelve de nuevo detrás de las cámaras, también es el guionista junto a Joe Robert Cole. Desde el exitazo que consiguió la primera Black Panther, inmediatamente Marvel supo que tenía que continuar con las historias de Wakanda y empezó a desarrollarla desde muy pronto. Ryan Coogler llevaba un año desarrollando la película cuando ocurrió la tragedia. Chadwick Boseman nos dejó en 2020, murió de cáncer a los 43 años, suponiendo una pérdida enorme para los fans de Marvel que lo acababan de conocer no hacía tanto y para el universo Marvel en sí, que había creado en él, con su T'Challa, con su Black Panther, un icono absoluto para todo el mundo y especialmente para la comunidad negra en Estados Unidos. La muerte de Chadwick dejaba un reto imposible, casi imposible, ¿no? Obligaba ya no solo a afrontar una pérdida tan importante a nivel personal para todos sus compañeros que siempre han dejado ver clarísimo cuantísimo lo admiraban y cuantísimo les gustaba trabajar con él, sino también a nivel logístico y a nivel narrativo, cómo continuamos una película con una secuela sin su protagonista principal, sin su héroe principal. Era, como digo, un reto súper difícil, pero desde el principio, muy pronto, Marvel, Kevin Feige, Ryan Coogler decidieron seguir adelante con la película porque es lo que Chadwick, por supuesto, habría querido, que se continuase con el legado que había creado desde hacía muy poco Black Panther, pero que había alcanzado en tiempo récord tantísima repercusión y tantísima importancia culturalmente. Había que continuar como fuera, la cosa estaba entre darle el casco a un personaje preexistente o introducir a un nuevo actor que reemplazase a Chadwick como T'Challa, un recast. Al final, Marvel dijo que no, que de recast nada, por mucho que algunos fans sí que quisieran el recast, y lo que hizo fue continuar el legado dándole el título de Black Panther a otra persona, a otro personaje, como veremos en la secuela. De esta manera, en la película, sin T'Challa, por supuesto, toda la historia, el guión que tenían, el tratamiento que tenían preparado con T'Challa, hay que darle la vuelta completamente, hay que readaptarlo, hay que reescribirlo. Imaginad lo que tiene que ser reescribir un blockbuster a esta escala sin su protagonista. ¿Qué hicieron? Yo creo que hicieron lo más orgánico y lo más natural posible, que es que el peso de la historia recayera en los seres queridos de T'Challa. En la película, esto no es un spoiler, esto se sabe, lo sabemos todos y es así como empieza la película. En la película, efectivamente, empieza contándonos que T'Challa ha muerto, el rey de Wakanda ha muerto, y a continuación lo que la historia nos da es un tratado, es una exploración de la pérdida del pueblo y de sus familiares, de un ser querido y de un líder. Principalmente, Wakanda Forever se centra en la relación materno-filial, y esto es muy interesante y muy bonito, entre la reina Ramonda, que tras la muerte de T'Challa es la regente de Wakanda, y Shuri, la hermana pequeña de T'Challa, que como sabéis en la primera película se convirtió en uno de los personajes revelación del universo Marvel. Gustó muchísimo y en esta película toma muchísimo más peso de la historia y hereda, por decirlo de alguna manera, las tramas que seguramente, esto está clarísimo, estaban reservadas para T'Challa y para Chadwick Boseman en esta secuela. También tenemos mucho peso en la historia para Nakia, que está separada de Wakanda, y a las Dora Milaje también las vemos bastante, con Danai Gurira como general Okoye, también adquiriendo bastante peso en la historia. Es una historia en la que el propio guión se utiliza para que el reparto en general y el equipo en general canalice y utilice la propia historia, la propia ficción y sus propios personajes para procesar la pérdida enorme de Chadwick Boseman. Chadwick está presente en toda la película. Claramente la película está construida como un homenaje a él, un homenaje a su legado. Black Panther: Wakanda Forever es la última película de la fase 4, luego tenemos el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia que se estrena más adelante en Disney Plus, pero a nivel de estrenos cinematográficos, Wakanda Forever cierra la fase y la cierra
película, hay que decirlo por todo lo alto. La fase 4 de Marvel ha sido ha sido la más divisiva, ¿no? Hasta ahora de Marvel. Ha sido la más experimental, ha sido la que más títulos, películas y series ha tenido, especiales. Quizá ha habido unanimidad con muy poquitos títulos que se han lanzado. La mayoría han dividido bastante al público. Tenemos Thor Love and Thunder, que probablemente yo sea una de las pocas personas a las que le encantó la película. Si os interesa ver mi crítica y enfadaros mucho porque no estáis de acuerdo conmigo, la podéis encontrar en el canal. Pero sí que es verdad que Thor pues, no ha gustado todo lo que podía haber gustado, ni todo lo que gustó Ragnarok sobre todo. She-Hulk también ha dividido mucho, quizá por otras razones y otros factores que ahora nos vamos a meter a hablar de esos temas. Lo mismo con Miss Marvel. En general, la fase 4 ha dividido bastante a los fans, que se están impacientando un poco por ver hacia dónde se dirige todo. Esta fase ha tratado mucho de introducir muchos personajes nuevos, pero no sabemos hacia dónde va. Black Panther Wakanda Forever aporta un broche que redondea mucho la fase. No va tanto sobre introducciones, ya eso lo dejamos un poco para los títulos anteriores que nos han presentado a muchos personajes nuevos, y esta Black Panther Wakanda Forever ofrece un cierre que redondea la fase y que hace terminar por encima de lo que quizá ha sido la recepción que ha tenido el resto de títulos previos. No sé la recepción que tendrá esta, pero a mí me da que va a ser una de las favoritas de esta fase. Está esto en vídeo, así que si luego no es, pues me habré equivocado otra vez, igual que hice con Thor Love and Thunder. Bueno, ya la primera Black Panther en 2018 fue, sin duda y con diferencia, la película más política de Marvel. Y Black Panther Wakanda Forever continúa esa senda, explorando más a fondo todavía los temas que introdujo en la primera con la noción de Wakanda como nación protegida y oculta que no quiere ser apropiada por el resto del mundo. Esta Wakanda Forever, como digo, profundiza aún más en esos temas de colonialismo y de apropiación cultural que son muy importantes en este momento dentro del universo Marvel, que está subiendo bastante el nivel en cuanto a representación y en cuanto a reivindicación cultural y racial. Y también concretamente con esta película y con esta saga de celebración de las culturas africanas que empapan completamente el lore, la mitología, la estética de la película y de la saga. Voy a contar muy brevemente y sin spoilers el argumento, lo que nos vamos a encontrar tras la muerte de T'Challa. Wakanda como nación, como pueblo, llora a su rey, llora a su líder, mientras sus seres queridos procesan esa pérdida de formas muy distintas. Tenemos a Ramonda, que se convierte en la regente, como he dicho antes, de Wakanda, y que lidera el movimiento en contra de ese intento de invasión de Wakanda para conseguir el Vibranium, que como todos sabemos es el metal superpoderoso que solo se encuentra en la región de Wakanda y que las demás naciones codician. Tenemos a Shuri por otro lado, llorando la muerte de su hermano, por supuesto. Tenemos a Nakia, que está en otra fase de aceptación, que aporta la serenidad en el proceso del duelo, y luego tenemos a Okoye, que representa quizá la rabia de ese proceso también, de esa pérdida. Ryan Coogler aprovecha estos personajes tan diferentes para mostrarnos los diferentes colores de lo que supone el dolor de la pérdida de un ser querido. ¿Y qué pasa? Tenemos a Ramonda protegiendo su nación con uñas y dientes, pero aparece una nueva nación secreta, Talocan, con su líder Namor. Aquí introduce Marvel a uno de sus personajes más esperados, el primer mutante de los cómics de Marvel, que aquí interpreta a Tenoch Huerta Mejía y que lidera, como decía, la nación de Talocan, que es un reino submarino que en la película cambia con respecto a los cómics. En los cómics es Atlantis, aquí es Talocan, y siguiendo un poco la tónica y la tradición de Black Panther de representar culturas indígenas y culturas con raíces africanas, Talocan se basa y se inspira principalmente en las culturas mayas. Namor aparece en escena y lo que hace es introducir el conflicto que claramente estaba preparado para enfrentar a Namor y el Black Panther de T'Challa, que son adversarios clásicos en los cómics. No ha podido ser, entonces Namor lo que hace es proponer una alianza a Wakanda contra el resto del mundo que quiere invadir sus reinos y hacerse con sus recursos, pero Wakanda no está tan segura de querer entrar en una guerra con el mundo entero. Entonces ahí hay una fricción que crea el conflicto político que va a vertebrar la película. Y bueno, en realidad el conflicto político vertebra la película, pero hay dos líneas principales que la vertebran, que son el conflicto político y la
el conflicto emocional, que es lo que recorre absolutamente todo el metraje, es cómo los personajes lidian con la pérdida de T'Challa. Hay que destacar la incorporación de Tenoch Huerta Mejía a la película. Es probablemente una de las mejores incorporaciones que últimamente ha hecho Marvel y uno de los mejores actores que seguramente va a causar revelación y bastante impacto en el público, porque es que es un tío que tiene una presencia enorme, un carisma enorme y que interpreta a Namor con una pasión y con una entrega que pocas veces se ve en este tipo de películas. Bueno, este conflicto emocional y político es muy intenso, pero por supuesto, además del dolor, la película también tiene las dosis de espectáculo, acción, humor que cabe esperar de una película de Marvel. Ryan Coogler ha tenido claramente bastante libertad para reconvertir la saga y para reconvertir la secuela en su propio homenaje a Chadwick, pero no deja de ser una película de Marvel, y una película de Marvel tiene que tener su emoción, su acción, y sus efectos especiales y sus sorpresas y todo lo que hace que una película de Marvel sea una película de Marvel. Un homenaje que invita a los espectadores a unirse al duelo y a procesar y a sanar con los personajes y con los actores, ¿no?, que los interpretan. Esos actores, todos, sin ningún tipo de excepción, todos ponen absolutamente todo el alma y el corazón en sus interpretaciones. Estás viéndolos en todo momento actuando para Chadwick y por Chadwick y canalizando su propia experiencia personal en sus personajes, utilizándolos para procesar ese dolor. Destacar a Angela Bassett, que probablemente realiza en esta película su interpretación más descarnada, más visceral. Los que conozcáis a Angela Bassett, es una actriz que tiende bastante a sobreactuar. En esta película hay momentos de sobreactuación que chirrían un poco, pero en general se le perdona por la pasión tan grande que le pone a la interpretación de Ramonda, que probablemente sea el ancla de la película, que une a todos los personajes y que une la historia. Letitia Wright, también puedes ver en ella la emoción que siente interpretando a Shuri sin el apoyo de T'Challa, algo que utiliza para realizar también su mejor interpretación hasta la fecha en el universo Marvel y en general. Como decía antes, Lupita Nyong'o aporta la serenidad, un equilibrio perfecto en la película. Danai Gurira, la rabia, la fuerza, todos conforman un caleidoscopio de sentimientos y de emociones que dan lugar a una película muy completa desde el punto de vista emocional. Bueno, no hace falta decirlo porque ya lo he dicho entre líneas, pero las mujeres de Wakanda pasan al frente en esta película. Sin T'Challa, lo orgánico, lo normal, lo natural es que Shuri, Ramonda, Nakia, Okoye pasen al frente y lideren esta película, en la que la temática materno-filial es muy importante, pero también en el que vemos los diferentes tipos de mujeres y los diferentes tipos de personajes femeninos, guerreras, madres, intereses amorosos, adolescentes superdotadas, la variedad de personajes femeninos que actualmente, afortunadamente, hay en el universo Marvel, a los que se incorpora un nuevo personaje, Riri Williams, que interpreta a Dominic Thorne y que tendremos el año que viene en su propia serie Ironheart. No toda la película es tristeza, no toda la película es densidad emocional, también hay momentos para la ligereza y para el humor. Como decía, es una película de Marvel, no puede faltar el humor, no hay mucho humor, pero quizá aporta ligereza, pero quizá está un poco más metido con calzador que otras veces, porque en general el tono de la película es más serio y más grave. El humor lo aporta principalmente este nuevo fichaje del que hablaba, Riri Williams. Esta película se utiliza para presentar a Namor y a Ironheart. Ironheart lo que aporta, como digo, es esa ligereza y ese sentido del humor, principalmente en escenas con Shuri y Okoye, que nos proporcionan los momentos más divertidos de la película. La acción. Por supuesto, este trío de personajes también protagonizan escenas muy buenas de acción. La película en general sube el listón de lo visual, sube el listón de lo estético, sube el listón de la acción. La acción es brutal, hay unas cuantas secuencias de lo mejorcito que hay en Marvel. El tema de los efectos visuales también sube bastante el listón con respecto a la anterior, sobre todo. La anterior fue muy criticada por el enfrentamiento entre T'Challa y entre Killmonger, que, bueno, el CGI pues ahí flojeaba un poquito. Ya sabemos que Marvel se le ha criticado mucho últimamente por el tema del CGI. En esta peli, como digo, sube bastante el listón con el tema del CGI y nos da una de las películas más redondas visualmente y con mejores efectos especiales. En este sentido hay que destacar las escenas submarinas. La comparación con Aquaman, Namor Aquaman, es inevitable, en mi opinión, supera con creces lo que hicieron en Aquaman con las escenas submarinas. Aquí son espectaculares, son muchísimo más realistas. El reino de Talocan es precioso. En general, visualmente y concretamente, Wakanda con todo su esplendor y su riqueza cultural y visual, su vestuario, sus colores, y Talocan con esa forma tan avanzada de mostrarnos el reino submarino,
hacen que la película sea una de las más con más empaque visual de todo Marvel, de esta fase 4 sobre todo. Y no puedo terminar sin mencionar la música de Ludwig Göransson, que es el compositor de Mandalorian y de Boba Fett, entre otras series y películas, y que también compuso la música de la primera película, y que aquí vuelve a darnos probablemente la partitura con más personalidad propia de Marvel. Y también es uno de los artífices del gran regreso de Rihanna a la música después de 6 años, con 2 baladones que transmiten esa emoción a flor de piel de la película de maravilla. Si tuviera que decir algo malo de Wakanda Forever, sería que quizá se ven bastante las costuras de ese intento y de ese reto con el que empezaba esta crítica, al que se enfrentaba Marvel y al que se enfrentaba Ryan Coogler, de readaptar, reescribir una historia que estaba pensada para T'Challa, para Chadwick Boseman, a otros personajes. Por supuesto, Chadwick está siempre presente, pero hay momentos en los que su ausencia pesa más de la cuenta y nos hace pensar, vale, esto estaba claramente pensado para T'Challa, ¿me funciona sin él? Por lo general sí, pero hay momentos en los que uno no puede evitar sentir esa sensación de que falta algo, ¿no? Algo muy importante, obviamente. Al tener que salvar la película introduciendo nuevas tramas y dando más peso a otros personajes, hace que la película quede un poquito sobrecargada, que sea un poquito densa y que con sus 2 horas y 41 minutos de duración llegue a pasar un poquito de factura. La verdad es que todo lo que pasa en la película es importante, es interesante, entonces hace que sobrellevar la duración sea más fácil, pero no deja de ser una película que dura casi 3 horas, con muchísima trama, muchísima densidad, y puede ser una experiencia un poco abrumadora en ese sentido. A pesar de esto, hay que decir que Marvel y Ryan Coogler han superado con creces la situación imposible en la que se encontraban para hacer una película que no solo funciona como homenaje precioso a Chadwick Boseman, sino también como un simbólico cierre y apertura a la vez. Un final de fase que cierra una etapa con mucha emoción y también abre a la vez las puertas al futuro de Wakanda en Marvel, que continúa el legado de Black Panther y se asegura de mantenerlo vivo durante muchos años. Lo que consiguen con Wakanda Forever en este sentido es crear una catarsis colectiva que se puede sentir en el cine por parte de los espectadores, que van a sentir claramente cómo Ryan, como Leticia Wright, como Lupita Nyong'o ponen todo su corazón en el tributo a Chadwick para dar el salto a esa siguiente fase en la que Wakanda y T'Challa seguirán muy vivos.